Nothing on the Bunnell Foundation's Living with Cystic Fibrosis podcast should be considered medical advice. Medical advice can only come from your CF physician. Cystic fibrosis can be a devastating diagnosis, but living with the disease can bring positivity and a new appreciation for each day. From the Bunnell Foundation in Detroit, Michigan, it's the Living with Cystic Fibrosis podcast, sponsored by Viatris, Genentech, and Vertex. Here's your host, Laura Bunnell. Muy buenos días. El podcast de hoy, a cargo de la Fundación Bunnell, se denomina lo que es Viviendo con Fibrosis Quística. Yo soy la doctora Jennifer Shedden y vamos a estar hablando, en la mayoría de la entrevista va a ser en español, pero sí las preguntas se van a hacer en inglés, así que esperemos que a ustedes les guste esta sesión. Tengan buen día. Dr. Jennifer Shedden with Genentech reached out to the Bunnell Foundation to see if we were interested in raising awareness about cystic fibrosis in the Hispanic community and the non-CF community as well. The Bunnell Foundation said yes. We did a podcast together a short while ago about our CF Familia page on our website that talks about all the barriers that people of color face when trying to get diagnosed, and we focus on the challenges in the Hispanic community. In this podcast, Dr. Jennifer Shedden answers all the questions in Spanish. Enjoy. Thank you, Dr. Jennifer Shedden. Thanks so much with Genentech. So grateful for you to do this in Spanish. The first thing, I guess, if you can talk about is how everything started as far as acknowledging that cystic fibrosis is not a Caucasian disease. Thank you, Laura. Bueno, para comentarles a ustedes, queremos decirles que primero que todo esta campaña empezó porque realmente vimos que, obviamente conociendo que hay una enfermedad muy escasa que se llama la fibrosis quística, lo que es dentro de la población no usual, que no son caucásicos, nosotros vimos la necesidad que la población latina, igual que la población de tez morena o americana, y la población oriental también, tenían una necesidad de poder tener algún tipo de recurso en idioma para que tanto los familiares, los pacientes, los cuidadores en salud pudieran tener un lugar específico para poder educarse en el idioma. Óptimamente no tener recursos de varios lugares, pero sino tener un recurso en un solo lugar. Entonces, por eso decidimos hacer la campaña y a la misma vez nosotros decidimos tener lo que es esa unión con lo que es la Fundación Bunnell para poder alojar la página y toda la campaña dirigida a la población latina dentro de la fibrosis quística en dicha campaña que se llama CF Familia o CF Familia. And I think one thing to point out is I don't speak any Spanish. So your answers, I really don't understand, just a few words. And I think this is a good point about how the Hispanic community feels, right? Correct. They may not be able to even understand what I'm saying right now. Mm-hmm. It's even difficult in a podcast because my worry for this podcast is usually I go off of what I hear in the answers regarding the next question, and I don't even understand what you're saying. So I just think it's good to point out. And if you could reiterate that in Spanish before you answer the next question, because it's huge when you can't communicate and you're trying to find out about a disease and you don't understand the language. So this is a great thing that we've done together, and we're very grateful to Genentech. Sí, como decía Laura, la verdad es que ese impedimento de lo que es la barrera del idioma es algo que siempre vemos en todas las partes del mundo, obviamente, pero más aún en lo que es el rubro de la salud, cuando uno va al médico, cuando uno va a ir a atenderse, primero que todo que le den un diagnóstico, uno quiere poder entender esa barrera que podemos tener de lo que es la comprensión adecuada de lo que es una enfermedad, qué implica eso y cuáles son el pronóstico o el seguimiento o evolución de la misma. Algo más como ahora que tenemos en el podcast, que sí, ella me habla en inglés, yo le contesto en español, es como la manera en la cual nosotros cuando vamos al médico, uno de repente siente que no hay una comprensión adecuada de lo que se está comunicando. Y de esa misma manera, por eso es que fue el ímpetu y lo que es la motivación para que esta campaña CF Familia o Fibrosis Quística Familia, así como lo que son las familias hispanas extendidas, pudieran tener un recurso en idioma para que podamos tener ese tipo de conocimiento y empoderarnos a poder hacer las preguntas ante un diagnóstico y saber cómo puede evolucionar un diagnóstico de fibrosis quística también. And one thing we talked about was I interviewed a family, Caesar and Nora, for another thing that I'm doing. And the most heartbreaking thing to me was they were finding information in Spanish that was inaccurate. And it was because it was from sites that weren't
I don't want to say legitimate, but it wasn't at the CF Foundation. It wasn't at the Bonnell Foundation until we got together. And I just realized, and they were crying because they were reading such disturbing information, but didn't know how to get any answers any other way. So what are you seeing in the Hispanic community before you started La Familia and now that it's going on? Bueno, así como nos pregunta Laura, ella entrevistó a una pareja que estaban encontrando la información de lo que es una fuente que no es fidedigna. Por ejemplo, la fuente de la Fundación de Fibrosis Quística de los Estados Unidos, la Fundación Bonnell, etc. Y estaban encontrando información que no era adecuada, o sea, completamente falsa. Hoy en día, lo que es la evolución, el pronóstico y la capacidad de poder vivir con una enfermedad como fibrosis quística ha cambiado muchísimo en los últimos 10 años. Entonces, ellos estaban frustrados y estaban muy tristes porque pensaban que todo lo que estaban leyendo era verdad. Por eso es que es importante recalcar que nosotros tenemos toda la fuente fidedigna de la forma que nosotros desarrollamos la campaña para la CF Familia o Fibrosis Quística Familia, y tenemos toda la información actualizada y hasta incluso información hacia el futuro. Y eso era lo que esencialmente es la inspiración detrás de este desarrollo de lo que es la campaña de Genentech. Es que yo, siendo médico que trabajo para Genentech y yo siendo hispana, también queríamos ver una diferencia en poder alocar y realmente acomodar las cosas a la forma en la cual el paciente se sienta como el centro de atención y no como una persona aledaña a lo que puede estar padeciendo tanto el familiar como el paciente, el cuidador y hasta incluso los médicos que puedan también tener la información actualizada. Thank you. And if you have not already, why don't you kind of walk people through what our page looks like, from the content of the information to the videos? And you talking long is great. You know, you don't need to make the answers short for me, so it's fine if you want to explain it in detail. Bueno, Laura me acaba de preguntar que yo trate de explicar lo que es el desarrollo rápidamente y cómo se ve la página CF Familia. La página CF Familia es cffamilia.com. Está alocada en la página de lo que es la Fundación Bonnell, thebonnellfoundation.com. Ahí van a ver que está la información en inglés y en español. Van a ver que todos somos una gran familia en la página y van a poder ver lo que es primero la evolución o la identificación de la enfermedad, viviendo con la enfermedad y qué cosas uno puede esperar en cuanto a lo que es la evolución y recursos. A la mano derecha van a poder ver lo que son los recursos. ¿Qué hablamos cuando hablamos de recursos? Van a poder ver videos sobre lo que es la fibrosis quística. Van a poder ver toda la información de testimoniales de pacientes, cuidadores y otras personas de lo que es el campo de la salud también. Y abajo van a poder ver lo que son los recursos. Cuando hablamos de los recursos, hay un link directamente a lo que es los grupos de apoyo por tipo blog de lo que es el CFRI Institution. Y también van a ver otro tipo de fundaciones de fibrosis quística que tienen esfuerzos también para la comunidad latina, no tanto al punto de que desarrollaron algo como nosotros, pero siempre viendo esa red de comunicación entre toda la población y toda la comunidad de fibrosis quística, que es algo ejemplar. La comunidad de fibrosis quística es mucho como una familia y realmente ayuda a lo que todos nosotros podamos trabajar en conjunto a través de todas las organizaciones y poder dar esa información para que el paciente se sienta más empoderado, y esperemos que ustedes tengan la oportunidad de ir a la página y poder verla y dar sus comentarios al respecto, porque sí lo vamos a estar rediseñando y lo vamos a estar actualizando con más información prontamente a finales de este año también. And I also am embarrassed to say that I don't know how we all missed it. Like, why didn't we all think about this? Why didn't we and pediatricians and CF clinics, why didn't we see it? I mean, I realize we didn't see it and now we're doing something about it, but how was it discovered? Like, who finally said, oh my gosh, we're missing all these populations of color in this disease? Lo que me pregunta Laura es que quiere saber cómo fue que realmente, después de tanto tiempo de existir esta enfermedad fibrosis quística, fue que nadie se puso a realmente entrar a detalle a lo que eran los subgrupos, como la población latina, la población no caucásica americana, la población asiática, de que realmente había una necesidad de entender de que hay un 100% de la población. De ese 10% de la población hay mutaciones nonsense que hablamos, que son mutaciones extrañas o mutaciones no usuales. Y con eso queríamos ver
lo que eran las publicaciones de la doctora Megan McGarry, que está basada en USC. Está el doctor Rodríguez Santana, que es un gran investigador, y él también publicó con Megan unos artículos hace varios años, donde empezamos a ver que estaban dándose cuenta que realmente la población latina estaba más en riesgo para tener una exacerbación o una mortalidad más alta en cuanto a lo que es la evolución de la fibrosis quística. Además de eso, sabiendo que la población latina no tiene el acceso a lo que son los nuevos tratamientos, como lo que son los moduladores CFTR, que nosotros podemos darnos cuenta que están en el mercado desde septiembre del 2019 y realmente tampoco había acceso a adquirir estos productos para la evolución del paciente porque las mutaciones en los pacientes latinos en un 60% no están aplicados a lo que podría ser estos moduladores nuevos también en el esquema de tratamiento tradicional de la fibrosis quística. Al ver eso, nosotros en Genentech realmente nos pusimos a ver, y yo tengo mucho tiempo estar trabajando en el rubro de fibrosis quística, darnos cuenta que queríamos dar algo que sea un poco más individualizado o personalizado. Y por eso fue que tomamos la decisión de desarrollar esto con toda la estadística que sabíamos y viendo y sentándonos con médicos en Puerto Rico, en Florida, en California, darnos cuenta si esto era algo de interés y tomamos la decisión de desarrollar esto más siendo lo que es céntrico o lo que es patient-centric o lo que es enfocándonos hacia la necesidad del paciente. And Dr. Shedden, how do we move forward? I think we talked about newborn screening before. It doesn't test for every mutation. So we are missing people of color. In Michigan, I only know Michigan at this time, it's only testing for 60 mutations and there's 2,000. And that's some of the reason why people of color, the Hispanic community, are not being tested. So how do we move forward with that? Laura me está preguntando cómo hacemos con el hecho de que tenemos mucho diagnóstico tardío o no diagnóstico o diagnóstico erróneo de los pacientes. Nosotros sabemos que hay aproximadamente más o menos en hoy día 2.380 mutaciones de fibrosis quística, más de 2.000. Dentro de eso, sabemos que las mutaciones que son no tradicionales o las nonsense mutations componen más o menos un 10% de esa población del 100% de fibrosis quística. Con eso, sabemos que dentro de esos 10%, 60% de esa población aproximadamente es de origen latina o no caucásica. Y con eso sabemos de que tenemos que ver que el tamizaje en el paciente, en los neonatos o el tamizaje neonatal, debería de tener un tamizaje de unas más de 60 mutaciones. Pero aquí en los Estados Unidos eso varía de estado a estado y sabemos de que por eso, por la limitación de que estamos haciendo un tamizaje bastante escaso para toda la población que pudiera existir, vamos a tener muchos casos de pacientes no diagnosticados a tiempo, diagnosticados tardíos o diagnóstico erróneo. Y estamos trabajando a ver si hay alguna forma que pudiéramos cambiar a nivel de la legislación de estado a estado, a ver de qué forma eso puede cambiar para tener un trabajo preventivo y un trabajo de diagnóstico a tiempo. And if you could talk about the testimonials as well, I just, am looking over some of them. You're talking about a mom of a 20-year-old who wasn't diagnosed till he was 6 years old. And sadly, I'm still hearing stories of misdiagnosis, which is incredible to me. Laura me está preguntando que hablemos un poquito sobre lo que es los testimoniales. Sí, nosotros podemos ver y pueden darse cuenta en la página CF Familia que ahí entrevistamos una mamá que su hijo no fue diagnosticado hasta los 6 años y él tiene 21 años en este momento. Y todavía hoy en día nosotros conocemos muchos casos, el ejemplo de un caso famoso de lo que es la Asociación de Pacientes de Origen No Caucásico, por ejemplo, Terry Wright y otras asociaciones que tenemos hoy en día en fibrosis quística, te pueden dar el ejemplo. Él no fue diagnosticado hasta los 54 años, toda la vida viviendo con otro diagnóstico de asma o de enfermedades bronquiales respiratorias. Entonces tenemos que realmente darnos cuenta de que tenemos que hacer el trabajo mucho más cementado, mucho más atrás de ir a solamente educar a las personas hoy en día, pero tenemos que educar a los estudiantes de la universidad, los doctores que se están en formación, la población en general para hacerle la pregunta a su médico y realmente entender que no debe de haber un tipo de discriminación en cuanto a lo que es la tez de tu piel por pensar que puedas tener fibrosis quística o no. Entonces, por eso es que sí queremos tratar de evitar esos testimonios de pacientes que están diagnosticados tardíamente y están diagnosticados de forma errónea,
Pero sí, eso tiene mucho trabajo. Esto es parte del trabajo. A tener esta campaña CF Familia es para que las personas se eduquen, sigamos con esa voz, ese desarrollo de lo que es poder tener empoderamiento en frente de su médico y hacer las preguntas adecuadas. And do you have any guesstimation of how many more people in the Hispanic community might be diagnosed with cystic fibrosis over the next few years now that visibility has been raised? Bueno, ahora que tenemos una mejor visibilidad de que estamos viendo lo que es la campaña de concientización de la enfermedad, nosotros sabemos que aproximadamente a nivel de Estados Unidos hay unos 3.100 pacientes de origen hispano diagnosticados con fibrosis quística. Eso, obviamente, teniendo esta campaña, la actualización, hablando del tema, viendo todas las grandes conferencias, haciendo este podcast, que las personas tengan lo que es el desarrollo de la información y que tengan un historial o saber de algún familiar, podemos hablar de que si existe una mejor tamizaje neonatal, puede subir ese porcentaje por lo menos un 10 o un 15% más. Estimado de número, bueno, no lo tenemos en este momento. Sabemos que actualmente hay más de 102,000 pacientes a nivel mundial con fibrosis quística. Y bueno, esperamos de que ahora que las cosas estén un poco más actualizadas y el paciente ya pasamos la etapa de lo que es la pandemia, ya estamos yendo más al médico, la gente está haciendo todos sus cuidados de salud, realmente tener ese tema a renambrar con su médico si usted tiene algún problema respiratorio que no ha sido diagnosticado o sea, monitorizado adecuadamente. Sí, todavía existen todas las enfermedades como asma, bronquitis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero sí tenerlo en consideración si usted no ha sido tamizado de niñez y si tienen alguna pregunta, hacerla, porque es mejor hacer la pregunta y tener lo que es la concientización, que estamos tranquilos de que sí pudiera ser o no pudiera ser. Y tratar de que nosotros los hispanos podamos tener, como le dije, el empoderamiento de lo que es el conocimiento. Y eso es clave tanto para el médico como el paciente y sus familiares también. And if you didn't answer this in that answer, what is the difference for maybe where there's a higher Hispanic population like Mexico? Are they being diagnosed correctly there? Or is it like Egypt that I learned that Egyptians and people in the Middle East weren't being diagnosed because doctors there just didn't believe people couldn't be born with the disease because they were in the Middle East? Laura me está preguntando cuál es el escenario mundial. El escenario mundial es que su médico tiene que pensar en el diagnóstico. Sí, en México hay tamizaje neonatal. Casi todos los países, por ejemplo, de este hemisferio, latinos, lo que es México, Centroamérica, Suramérica, realmente hacen tamizaje neonatal y tienen una buena base científica para hacer el diagnóstico a tiempo. El problema que tienen nuestros países latinos es que el tratamiento actualizado de lo que es la fibrosis quística muchas veces no existe. Entonces, lo que tenemos que hacer es, a diferencia, por ejemplo, de Egipto, donde ella fue de viaje recientemente y se dio cuenta que los médicos allá no pensaban en fibrosis quística porque dicen que las personas del Medio Oriente no sufren de fibrosis quística, o de los países de origen árabe no sufren de dicha enfermedad, que es bastante limitado esa mentalidad porque no es correcto. Entonces, tenemos que seguir pensando que al tener el recurso en el idioma, como la página de CF Familia, que está publicado abiertamente, todo el mundo puede tomarlo y leer al respecto, tanto se empodera al paciente aquí en los Estados Unidos, donde hay más recursos, más oportunidad de diagnóstico adecuado y de tratamiento, y se empodera al paciente de todos nuestros países en Latinoamérica para poder que ellos puedan hacerle la pregunta. Y sí, sabemos que nuestros médicos a nivel de Latinoamérica y Puerto Rico piensan en el diagnóstico. Yo no he visto que haya tanta limitación. Lo que hay limitación es en el recurso y un adecuado diagnóstico y seguimiento y tratamiento al paciente. And we talked about this before, but are things better in the CF clinics? You have interpreters now once you're in the clinic, but I don't know if pamphlets are in Spanish or places that are suggested to reach out to other than now, like the Bonnell Foundation and CFRI's event, you know. Laura quiere saber si hay material en español en las clínicas, primero que todo, panfletos de conocimiento. Esta información de lo que es la campaña, si Dios quiere, va a ver algo impreso de aquí a fin de año que estamos planeando que estén en idiomas. Número 2, ahorita mismo sí existe material en español, por ejemplo, los libros de ¿Quién soy yo? En cuanto a lo que es fibrosis quística, existen en español. No están impresos en la clínica, pero sí existe.
lo que es la información del recurso de Genentech sí existe en español. La página de uno de los tratamientos que tiene Genentech para la fibrosis quística ya está traducido completamente al español desde el 28 de julio de este año. Estamos trabajando en tratar de tener información en español en todas las clínicas. Primero estamos en la fase de difundir la información que existe, esta información tecnológica y la campaña. La siguiente es llevar esto, obviamente, a nivel más personalizado a todas las clínicas y tener información en español y esperar lo que es la retroalimentación de la utilidad de la misma. Hasta la fecha yo tengo desde básicamente antes que se lanzara la campaña 1 año y medio trabajando la campaña. Ahora ya desde que se lanzó ahora ya tenemos casi 6 meses de haberse lanzado y realmente se ve el beneficio y la información positiva de todas las clínicas que realmente este recurso es algo necesario y es de gran utilidad. And do you find that the Hispanic community that's in the United States, like one thing I found when I was in Egypt and they were speaking in Arabic, and I don't know Arabic either. I know 2 words, and they were hesitant to speak to me in English because they did not think their English was good. And my response is, I know 2 words in Arabic. Your English is great because I can understand you. And it makes me sad that anybody who can speak 2 languages and doesn't think that their English is good enough, because most of us in America are not speaking a second language, which is a shame and it should all change, but that's a whole nother subject. And I am going to learn Spanish. That's my goal. But what do you think about that? I mean, I just want people to know if you can speak English, there should be no shame in that because most of us cannot. So. Bueno, como decía Laura, la verdad que debe dar pena no hablar más de un idioma. Sabemos que la población, por ejemplo, en Europa es muy diferente, pero aquí en los Estados Unidos muchas veces no se promociona el conocimiento de la lingüística o los idiomas mucho y a veces los hijos hasta pierden el idioma nativo en casa porque hablan solamente inglés en la escuela. Pero ella se encontró que en Egipto muchas personas no querían hablarle a ella en inglés porque le preocupaba el acento, le preocupaba que no iban a tener una adecuada pronunciación. Y eso no debe ser algo de pena, debe ser algo de empoderamiento, que estás haciendo el esfuerzo de poder comunicarte en otro idioma y sentirte orgulloso de poder hacerlo también. Entonces, lo importante aquí es que uno salga de ese miedo, de esa timidez o de ese temor, practicar el conocimiento de otro idioma. Y también nosotros como latinos, el aprender el inglés, sí, tenemos un acento. No todos tenemos un acento, pero aunque tengamos el acento, ser muy orgullosos de que hablamos muchos idiomas. Y eso es algo que se tiene que empoderar en todas partes del mundo y más aún aquí en los Estados Unidos también. Y salir de ese temor realmente de querer expresarnos aunque tengamos un acento, porque estamos haciendo un gran esfuerzo para poder aprender otro idioma y debemos de estar orgullosos del mismo. And do you think that it helps at all that this is the Hispanic month, even though it started in the middle of September? Is that helping raise awareness in general? And will this help Hispanics that are living with cystic fibrosis, do you think? Laura me está preguntando si yo pienso que por ser el mes de la herencia hispana, que empezó el 15 de septiembre y termina el 15 de octubre, el tener este podcast en español va a ayudar a lo que es la concientización en la que es la población hispana, especialmente la población latina con lo que es fibrosis quística o algún familiar que conozca. Claro que sí, es el momento de que se está enfocando. Ahora, dicho eso, no significa que esta fecha solamente es la fecha para saber y conocer y afianzar lo que es el diagnóstico o el conocimiento sobre la fibrosis quística. Eso debe de ser algo continuo todo el año, no solamente en el mes de lo que es la herencia hispana, pero sí ayuda a saber de que estamos haciendo el podcast en español y fue por casualidad que lo tocamos a grabar en estos días porque realmente ya lo teníamos planificado y bueno, cayó ahora durante lo que son las semanas del reconocimiento de la herencia y la cultura hispana. Y creo que es de un valor muy agregado y esperamos que todos ustedes realmente les guste la temática y realmente visiten la página de CF Familia para su conocimiento y hagan las preguntas al respecto de cualquier cosa porque realmente estamos muy orgullosos de lo que hemos podido lograr con esta campaña y más concientización de lo que es la enfermedad entre la población latina. And then is there anything that we didn't mention that's very important about our collaboration and our CF Familia page that people in the Hispanic community should know about? Como factor de diferenciación,
nunca se ha hecho una campaña enfocada a fibrosis quística en la población hispana. Innovación, y nosotros nos estamos llevando definitivamente todos esos créditos de querer desarrollar algo sistémicamente y muy detalladamente para lo que es la población hispana con fibrosis quística. Número 2, nunca se había hecho una colaboración con una asociación de fibrosis quística. Lo hicimos con la Fundación Bonell, que gracias al apoyo de ellos realmente creyeron en este proyecto y lo están alojando en su página. Queríamos tener algo que no tuviese ningún tipo de promoción o renombre de ninguna marca y realmente lo hemos podido hacer y eso es otra cosa que es muy innovador de dicha campaña. Entonces, con eso dicho, yo pienso que realmente nuestra página es de una forma muy, muy, muy innovadora, muy actualizada y muy amigable para lo que es el paciente, el cuidador y lo que es el profesional de la salud. Y de esa misma forma, la verdad que van a ver que hay mucha información que puede ser de utilidad. Nunca se había hecho una historia solamente dedicada a lo que es la población latina en la página de Genentech. Eso también lo hemos logrado con esta campaña. Y realmente hay mucho recurso de una forma muy afianzadora para que todos realmente tengan el conocimiento y puedan empoderarse en poder hacer esas preguntas si usted tiene la duda ante su médico tratante. Obviamente no diagnosticarse a usted, sino que hacerle la pregunta a su médico y poder tratar de que realmente el tener el conocimiento no solamente le ayuda a usted, sino que ayuda al familiar o algún amigo que usted sepa que pueda tener algo similar. Usted le puede dar dicha información y tener una difusión adecuada a través de lo que es los medios sociales y en sus conversatorias con sus familiares y amistades. Well, thank you, Dr. Shedden. This was great. We're so glad the Bonnell Foundation to be a very small part of this. I do think it's raised awareness, and it's just lovely to just keep looking at that page and seeing all the updates that we're doing and being able to help new people, because we have already helped some people. I know that as well. Yes, we have. Sí, hemos ayudado muchísimas personas y realmente es un honor tener esta colaboración entre nosotros para poder lograr lo que queremos. Es una concientización de que la fibrosis quística no es una enfermedad caucásica. Sí existen muchos subgrupos. Como digo, nuestro enfoque es la población latina, pero esto puede ampliarse a otras poblaciones también y poder apoyar a todo el mundo para que tengan un diagnóstico adecuado en tiempo y el conocimiento para poder combatirlo también. Thank you. Thank you, Laura. And thank you to everyone for listening to this special podcast. The original music in this podcast is performed by Kevin Allen. It's not complicated. Who happens to have cystic fibrosis. We all got our worries and fears. I know it's got you frustrated. But loving you is so alright. This has been the Living with Cystic Fibrosis podcast. For more information and to learn more about the Bonnell Foundation, visit our website at thebonnellfoundation.org. That's the BONNELL Foundation.org. This podcast was sponsored by Viatris, Genentech, and Vertex. It was produced by Jag and Detroit Podcasts. Follow our show on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you're listening right now.